Bueno, pues hoy vamos a realizar voy a realizar un efecto para el cual necesitamos una baraja que ya está mezclada, en la cual pues bueno, vamos a realizar algún corte y vamos a repartir 5 cartas a 5 espectadores que nos van a ayudar. 2, 3, 4 y 5. Y en este efecto vamos a intentar adivinar 5 cartas escogidas libremente por los espectadores. Supongamos que el espectador 1, se ven las cartas, escoge una carta cualquiera. Supongamos que escoge las de corazones. Esta persona mezclaría libremente como él quisiese y volvería a dejar las cartas. El espectador número 2, lo mismo, escoge una carta libremente. En este caso va a escoger el 2 de corazones y mezcla. Volvemos a repetir y el tercer jugador, el tercer espectador, escoge el 3 de corazones y vuelve a mezclar. Y así todos y cada uno de los espectadores de su montón escogería una carta, el cuarto va a escoger el 4 de corazones y mezcla. Y por último, el quinto, pues lo mismo. Va a escoger una carta, que en este caso será el 5 de corazones, y mezclará. A ver, para hacer el juego yo he escogido el 1, 2, el 3 y el 4 y el 5 de corazones para que se vea de una forma más sencilla el seguimiento. Pero realmente se puede hacer con cualquier carta, que no tienen por qué estar colocadas de esta forma. El primer espectador escogería una carta de su montón y mezclaría, el segundo lo mismo, y así todos y cada uno de ellos memorizarían una carta y mezclaría su montón. Después recogemos los 5 montones y les vamos a explicar a los espectadores que vamos a mezclar un poquito las cartas. Incluso vamos a realizar un corte para que se queden las cartas mezcladas y vamos a repetir los 5 montones. Bien, cogemos el primer montón, se las enseñamos al espectador 1 y le preguntamos que si su carta está ahí. Se lo preguntaríamos al espectador 1, nos diría que no, al 2 nos diría que no, al 3 nos diría que no, al 4 nos diría que no y al 5 nos diría que no, puesto que en este primer montón no ha coincidido ninguna de las cartas escogidas, así que este montón ya lo dejamos fuera. Cogemos el segundo montón y hacemos lo mismo. Le preguntamos al espectador 1, 2, 3, 4 y 5 que si está su carta. Y en este caso tenemos la carta del espectador 4, a lo cual el espectador 4 nos dice que sí, que su carta está allí. Bueno, pues nosotros después de realizar alguna mezcla, estamos en disposición al espectador número 4 de decirle que su carta es esta. Cogemos el tercer montón y lo mismo, se las enseñamos a los espectadores, en este caso al 1, al 2, al 3 y al 5, y en este caso tampoco hay ninguna carta de las escogidas. Pasamos ahora al montón 4, y en este caso es el espectador 1 y el espectador 5 el que nos indica que sí que tienen su carta está allí. Bien, pues podemos mezclar si queremos un poquito y le decimos al espectador 5 que esta es su carta y al espectador 1 le decimos que esta es su carta. Y ya nos quedan los espectadores 2 y 3. Como sale un montón, pues fijo que la carta del espectador 2 y la carta del espectador 3 están en este montón. Esta es la carta del espectador 3
aquí está la del espectador 2. Bien, espero que os haya gustado. Ahora directamente paso a la revelación, porque es un juego mucho más sencillo de lo que parece. Bien, pues procedo a explicaros la revelación. Realmente es un juego automático, va a salir siempre. Y como os he dicho al principio, se puede hacer con cualquier grupo con cualquiera de las 5 cartas. O sea, con 5 grupos de 5 cartas. He cogido el 1, 2, el 3, el 4 y el 5 de corazones entre el resto de las cartas negras para poder hacer un seguimiento mejor al efecto. Bien, preparamos las cartas, pero simplemente las preparamos para que lo podáis ver un poquito más y explicaros cómo funciona. Bien, la historia está en que una vez que se fijan en la carta y mezclan, a nosotros nos da igual el orden de la carta. Simplemente con que solo hay una carta por montón en cada uno de los paquetes. Por lo tanto, al recoger los montones, ponemos el 1 arriba, el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí es donde viene la clave. Aquí es donde hacemos mezclas falsas que sepamos, cortes falsos, cualquier tipo de corte que no nos altere el orden de las cartas. Y volvemos a repartir. ¿Qué está pasando? Que en primera posición vamos a repartir 1, 2, 3, 4, 5. El primer montón, con lo cual siempre se va a quedar la primera carta en la posición número 1. Al repartir el segundo montón, la segunda carta, la carta escogida en el segundo montón va a quedar en segunda posición. Igual con la 3. ¿Veis? Que ha quedado en tercera posición. Ahora en el 4 queda en cuarta posición y la quinta carta vuelve a quedar en quinta posición. Esto es un juego que incluso la adivinación ahora después se puede hacer como tú quieras. Tú ya sabes que cogen un montón y te van a decir la carta es la del espectador 3. Entonces ya sabemos que la carta es la 3, la del medio. La forma de aparición, pues la que tú quieras. Puedes, por ejemplo, hacer un break en las dos últimas y decir, mira, tu carta es esta. Y se la das al espectador 3. En el siguiente tenemos el 1 y el 2. Pues sabemos que es el 1 y el 2. Pues simplemente haces lo que quieras. Las puedes dar, por ejemplo, la vuelta y decir, pues esta es el 1 y hacemos otra mezcla y es el 2. En esta no había ninguna. En esta tampoco había ninguna y nos queda el 4 y el 5. Por lo tanto sabemos que en la posición 4 y en la posición 5 van a estar las dos cartas restantes. Pues se dice el 4 y el 5. Practicarlo un poquito porque es un efecto muy sencillo y que sin duda va a gustar mucho a vuestro público. Nada más, espero que os guste y que os sirva.